Muy buenos días. Hoy, en Panorama Económico veremos la mafia del contrabando de los combustibles subsidiados por el Estado. ¿Cuánto dinero del pueblo se embolsillan los sindicatos de choferes que trafican combustibles? Se acaba la luna de miel entre empresarios y Danilo Medina. Baja la confianza en el gobierno. ¿Será por las manzanas podridas en empresas eléctricas? Nos endeudamos hasta la coronilla. Congreso aprueba emitir deuda del gobierno por 114,000 millones de pesos para 2016. Cuidado con bancos y compañías de seguro dudosos. La República Dominicana se llena de capitales venezolanos y colombianos de dudosa procedencia. Y sube el oro. Enhorabuena para la República Dominicana. En el mundo, la presidenta Dilma Rousseff en problemas. La Cámara de Diputados ordena un juicio político para destituirla mientras se agrava la crisis de la economía de Brasil. ¿Cómo se mueve el norte de la República Dominicana? Compartimos con ustedes nuestro contacto directo con el Cibao. Además, en esta entrega nuestros análisis a fondo. Analizamos en qué beneficia a la República Dominicana seguir sus relaciones comerciales y diplomáticas con Taiwán o cambiar a China. Esto es Panorama Económico, información para cambiar tu vida. Buenos días a toda la nación que nos mira. Hoy es sábado 5 de diciembre. Diciembre es el mes más bonito del año. Es Navidad y es la época donde se produce el mayor movimiento económico en la República Dominicana. Y qué bueno que ustedes nos acompañen como cada sábado en esta entrega de Panorama Económico. Este programa que lo hacemos junto a ustedes y lo hacemos justamente para ir paso a paso buscando alternativas para que cada diciembre sea mejor para todas las familias dominicanas. Así que manténgase ahí con Panorama Económico. El mundo, desde aquí, lo vemos así. Muy buenos días, Yocasta Herrán con ustedes en las noticias claves de la semana. Endeudamiento hasta el tuétano. El Senado aprobó de urgencia y en 2 lecturas consecutivas el proyecto que autoriza la emisión de bonos por 114,500 millones de pesos, destinado al financiamiento del presupuesto general del Estado 2016, que asciende a 663,558 millones de pesos. La iniciativa que establece que los bonos podrán ser colocados en los mercados local e internacional fue acogida a unanimidad por los 23 senadores del Partido de la Liberación Dominicana presentes en el hemiciclo. El senador por el Distrito Nacional, Reinaldo Pared Pérez, acogiéndose al artículo 161 del reglamento del Senado, solicitó al Pleno modificar la orden del día para que fuera aprobada de urgencia la emisión de los bonos para que sea declarada de urgencia. El proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a contraer más deuda hasta un monto máximo de 114,500 millones de pesos fue sometido por el presidente Danilo Medina junto al presupuesto general del Estado. El presupuesto contempla un déficit para el año próximo que se proyecta en 2.3 del Producto Interno Bruto y fue elaborado con una proyección de una tasa de cambio de 47.21 de dólar por peso. ¿Qué está afectando la confianza en el gobierno? ¿Serán las denuncias de corrupción en el sector eléctrico? Bajó el índice de confianza del sector empresarial en el presidente Danilo Medina y sus ejecutorias económicas, situándose ahora que solo 43% cree en el mandatario.
Los altos ejecutivos empresariales muestran pocas expectativas con relación a que la economía dominicana puede mejorar en el 2016. Según los datos de la 7ª edición de la encuesta Barómetro de Empresas de Deloitte, el 48.8% de los empresarios considera que la situación económica del país seguirá como hasta hoy. El estudio revela que el 51.8% evalúa que la situación se ha mantenido igual durante el último año. El 34.1% siente que está mejor, mientras que el 14.1% manifiesta que ha empeorado. Sube el oro y mejoran las expectativas de ingreso. El oro subió mientras que el dólar se debilitó antes de los discursos de la presidencia de la Reserva Federal, Janet Yellen, y la publicación de los datos de empleo en Estados Unidos para finales de esta semana. Los lingotes tienden a cotizarse en forma inversa al dólar, que retrocedió de una máxima de 7 meses frente al euro. Y el metal se recuperó de una mínima de 5 años el lunes, ya que indicios de un enfriamiento en el sector inmobiliario y la producción industrial estadounidenses hacen cuestionarse hasta qué punto elevarán las tasas de interés los responsables de la política. Crecen exportaciones de zonas francas. Las exportaciones del sector zonas francas continúan registrando un excelente y dinámico ritmo de crecimiento, pues durante el periodo enero-septiembre de este año experimentaron un aumento de un 5% con respecto al mismo lapso del año 2014. Las exportaciones ascendieron a la suma de $4.114.6 en comparación con los $3.919.7 registrados el año pasado. De acuerdo con Luisa Fernández Durán, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas, el referido comportamiento fue motivado por el crecimiento efectivo de las exportaciones de los principales subsectores productivos de zonas francas. Dentro de los subsectores de mayor crecimiento en términos de sus exportaciones se encuentran cacao en grano con 20.9%, manufactura de tabaco con 19.7%, equipos y productos médicos 6.9%, manufactura de calzados 5.9%, confecciones y textiles 3.3%. El presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI, Héctor Betrón, destacó el impacto que tendrá la actualización del valor máximo de la vivienda de bajo costo y el establecimiento de baja tasa de interés para el financiamiento de este tipo de unidades habitacionales. Valoró el impacto que tiene el anuncio del presidente Danilo Medina de que el mercado de oferta de viviendas para el año 2016 será elevado a más de 62,000 unidades habitacionales, lo que permitirá que muchas familias de clase media y bajos ingresos puedan adquirir una vivienda digna. Explicó que mediante los incentivos que ha estado otorgando el gobierno, entre ellos el fideicomiso que incluye un bono tierra, así como la liberación del encaje legal y tasa fija de interés entre 6 y 8% a 20 años. Una familia de mediano ingreso podría acceder a una vivienda de 2.4 millones de pesos. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center número 39 o contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo.
Continuamos en las noticias internacionales de la semana. Y ahora en las internacionales, Brasil en grandes problemas económicos y políticos. Ordenan juicio para destituir a la presidenta. Mientras decrece la economía de Brasil se contrajo 1.7% en el tercer trimestre, una caída mayor de la que estimaban los pronósticos y que profundiza la crisis que ha inflado los precios y aumentado el desempleo a nivel no vistos en años. En lo que va del año, el Producto Interno Bruto acumuló una contracción de 3.2%, el peor nivel desde 1996, cuando se comenzaron a contabilizar las cuentas de forma trimestral, indicó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. El resultado es que la economía de Brasil se ha contraído durante 3 trimestres consecutivos y es 5% más pequeña de lo que era al comienzo de 2014. Dijo Neil Sheridan, jefe economista de mercados emergentes para Capital Economics, una compañía con sede en Londres. Hay varias maneras de interpretar los resultados, pero podría argumentarse que Brasil está ahora atravesando por la peor recesión desde 1930 a 1932, agregó. En medio de la crisis económica nunca antes vista, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, dio luz verde al inicio de un juicio político para destituir a la presidenta Dilma Rousseff. La mandataria reaccionó indignada. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente de los diputados brasileños también están salpicados por los escándalos de corrupción. Y seguimos en Brasil. Sentencias y más sentencias. 3 ejecutivos de la constructora brasileña Galbao Engenharia, entre ellos el mayor accionista del grupo, fueron condenados esta semana a penas de entre 11 y 13 años de prisión por su responsabilidad en millonarios desvíos descubiertos en la petrolera. En la misma sentencia, el juez Sergio Moro, responsable por la investigación del gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal, también condenó al exdirector de abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, y al empresario Alberto Youssef, de los principales responsables por los desvíos y que colaboran con la justicia a cambio de reducciones en sus condenas. La condena dictada es la 4ª del mismo juez contra grandes constructoras involucradas en la red de corrupción enquistada en Petrobras para desviar recursos de la estatal y distribuirlos entre dirigentes de la estatal y políticos que amparaban las corruptelas. El empresario Darío de Queiroz Galbao, principal ejecutivo de Galbao Engenharia, fue condenado a 13 años y 2 meses de prisión por los delitos de corrupción activa, lavado de dinero y asociación para delinquir. Los otros 2 ejecutivos del grupo, Ayrton Medeiros Fonseca y Jean Alberto Lucher Castro, fueron condenados a 12 años y 5 meses y a 11 años y 8 meses de prisión en régimen cerrado, respectivamente, por los mismos delitos. Moro, titular del 13º Juzgado Federal de la ciudad de Curitiba, absolvió por falta de pruebas a Eduardo de Queiroz Galbao, miembro del Consejo de Administración de la constructora y que era acusado de los mismos delitos. Y en medio del escándalo de corrupción, renuncia el presidente de Petrobras. El presidente del Consejo de Administración de Petrobras, Murilo Ferreira, renunció al cargo, informó la empresa petrolera estatal de Brasil, sin informar de las razones. Ferreira, presidente también de la minera Vale, disfrutaba de una licencia desde septiembre pasado y desde entonces el consejero Luis Nelson Guedes de Carvalho ha ejercido interinamente como presidente del Consejo, donde seguirá al menos hasta la próxima reunión ordinaria, agregó la petrolera en un encuentro comunicado. Ni Ferreira ni Petrobras, empresas en un gigantesco escándalo de corrupción, informaron en septiembre de las razones de la licencia, como tampoco aclararon el motivo de la renuncia definitiva. Ferreira fue el único miembro del Consejo de Administración de Petrobras que se opuso en agosto pasado a la decisión de autorizar las ventas de al menos un 25% del BR,
distribuidora, la subsidiaria de la empresa estatal responsable de la distribución de combustibles en todo Brasil. De acuerdo con versiones de prensa no confirmadas ni desmentidas, Ferreira ha disentido con algunas de las medidas adoptadas por el presidente de Petrobras, Aldermi Bendi, para enfrentar la grave crisis financiera que enfrenta la empresa, principalmente con la venta de activos. Y Cuba avanza en sus negocios. La Unión Europea y Cuba cerraron el capítulo económico y comercial durante su sexta ronda de negociaciones y prácticamente finalizaron la parte relativa a la cooperación y el diálogo, anunció el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Abelardo Moreno Fernández. Hemos realizado progresos sustantivos hacia la conclusión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre las partes, indicó Moreno Fernández en rueda de prensa al término de 2 días de conversaciones en Bruselas. Nació la heredera de Facebook y sus padres donarán fortuna. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, celebró el nacimiento de su hija anunciando que donará el 99% de su fortuna. Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan el jueves pasado tuvieron una niña y de inmediato Zuckerberg ha anunciado que donará a lo largo de su vida el 99% de sus acciones de las firmas a labores filantrópicas. Su valor actual asciende a $45.000 millones y el dinero se canalizará a través de una fundación con el nombre de Chan, cuya finalidad será avanzar en el potencial humano y promover la igualdad del ser humano. Y para opinar sobre estas y otras informaciones, le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center, número 39. O contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Gracias por seguir ahí con Panorama Económico. En este análisis a fondo queremos hablar con ustedes de un tema que permanentemente preocupa a los dominicanos y dominicanas. ¿De qué se trata? De la confianza en estos bancos que aparecen en la República Dominicana de la noche a la mañana y que la gente inocentemente comienza a depositar sus ahorros en esas financieras y bancos que ofrecen atractivas tasas de interés, pero que al final estafan a la gente. Vamos a recordar el caso del Banco Peravia, que es el más reciente ocurrido en la República Dominicana, para que pongamos un poco en contexto de qué estamos hablando. En ese banco se anidó una banda corrupta que por mucho tiempo tomaba el dinero depositado por familias dominicanas que tomaron todo su ahorro y lo llevaron a ese banco confiadas en las altas tasas de interés que ese banco estaba ofreciendo. Los ejecutivos de ese banco, personas que huyeron de Venezuela justamente porque defraudaron al sistema bancario o eran perseguidos por la justicia internacional por la comisión de diversos delitos, llegaron a la República Dominicana como príncipes. El Banco Central les abrió las puertas de la economía dominicana y los convirtió en respetables
señores de la banca. Incluso el exdirector de la OISOE, Miguel Pimentel Caré, se dice que en algún momento estuvo asociado con estos señores del Banco Peravia, le facilitó su edificio en la avenida Winston Churchill para que instalaran la sede principal del banco, y después se destapa un escándalo, quizás el peor en términos de organización criminal que se ha destapado en la República Dominicana con el Banco Peravia. ¿Por qué el peor? Porque en los otros casos de quiebras bancarias, como el caso del Banco Universal, de Baninter, teníamos estructuras mafiosas que utilizaban básicamente la simulación de operaciones bancarias para estafar a los depositantes. En el caso de Baninter, por ejemplo, tenía un banco paralelo manejado desde Isla Caimán, desde donde realizaba una cantidad de operaciones para succionar todo el dinero que recibía de sus depositantes. Además de eso, sabemos la cantidad de inversiones que hizo Baninter en medios de comunicación, bueno, hasta en conciertos en el Estadio Quisqueya, trajo a Luis Miguel. Es decir, había todo un derroche desde Baninter con los dineros de los ahorrantes. Eso terminó con sus ejecutivos en la cárcel cumpliendo condena. Igual pasó con el Banco Universal de Leonel Almonte y otros. Pero volvamos al caso del Banco Peravia. En el caso del Banco Peravia, los ejecutivos salieron huyendo. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué lo traigo a colación? Bueno, porque en este momento la República Dominicana sigue llena de capitales colombianos y venezolanos de muy dudosa procedencia. Y la gente tiene que tener cuidado cuando oiga hablar o cuando se le oferte llevar su dinero a uno de estos banquitos, de estos señores que salieron huyendo de esos países, para que usted no caiga en ese mismo gancho. Hay también compañías de seguros de esos señores que están operando en el mercado y usted de repente se puede ver con que asegura su vehículo, tiene un accidente y cuando vaya a reclamar se encuentra con que nadie le va a responder. Entonces, para que después no nos estemos lamentando, estamos haciendo esta advertencia con suficiente tiempo. Hay bancos y compañías de seguro de esas de capital venezolano, de dudosa procedencia y de capital colombiano, que están en serios problemas, en problemas similares a esa mafia que operó en el Banco Peravia, que consistía, como decía, básicamente en tomar el dinero de los ahorrantes, emitir tarjetas de crédito con tarjetavientes fantasmas, retirar el dinero como bandas delincuenciales, es decir, emitir una tarjeta de crédito a nombre de una persona que ni siquiera lo sabía, ir a un cajero y retirar sumas de dinero, y ese dinero cogérselo los ejecutivos del Banco Peravia, no es una acción vista comúnmente entre ejecutivos bancarios. Regularmente los ladrones de banco son personas de métodos más sofisticados, nunca son tan vulgares, no son tan ladronzuelos como estos del Banco Peravia. Entonces, aquí hay bancos y empresas de seguro, entre comillas, venezolanos y colombianos, de ese mismo nivel de duda, de una procedencia totalmente dudosa, y usted tiene que tener cuidado al meter su dinero o contratar con esas compañías. Otro elemento preocupante de lo que estamos diciendo es el gran caudal de dólares de procedencia venezolana y colombiana, producto de contrabando de combustible. Si ustedes no saben, les decimos que en Venezuela se vende el combustible a los precios más bajos posiblemente del mundo. Venezuela, como es un gran productor de petróleo, tiene una gasolina subsidiada bastante barata. Entonces, gente del propio gobierno de Venezuela, gente incrustada, perteneciente a las Fuerzas Armadas venezolanas, están contrabandeando ese combustible subsidiado y lo están trayendo en barcos a la República Dominicana. Y ese combustible va a parar a las estaciones de expendio de la República Dominicana. Entonces, esa lavandería que tienen montada, ¿a dónde va a parar? Bueno, justamente a estos bancos, financieras, puestos de bolsa y compañías de seguro venezolanas y colombianas que tienen ese modus operandi de forma tan dudosa.
La Superintendencia de Bancos y el Banco Central de la República Dominicana tienen conocimiento de lo que estoy diciendo y están tratando con paños tibios a estas compañías. Igual que como hicieron con el Banco Peravia, todos sabían lo que ahí estaba ocurriendo, todos sabían del fraude que había en curso, pero igual la Superintendencia de Bancos lo ocultó, el Banco Central lo ocultó y después terminaron lavándose la mano como Pilato, porque de eso se trata. Como el Banco Central no hizo su trabajo, como la Superintendencia de Bancos no hizo su trabajo, en el caso del Banco Peravia, sencillamente se han querido lavar las manos. Pero las evidencias, las pruebas están ahí de que no hicieron su trabajo. Primero, otorgaron permiso para operar un banco a personas que no calificaban. Segundo, a sabiendas de lo que estaba ocurriendo, absolutamente nada hicieron. Igual está pasando con estos bancos de los que les estoy hablando. Son bancos que no califican porque sus ejecutivos no tienen lo esencial que establece la ley de banco de la República Dominicana: solvencia moral y económica. Si usted, como dominicano, aunque tuviera su dinero, fuera a la Superintendencia de Banco, Junta Monetaria, Banco Central, a cumplir los requisitos para abrir un banco, una financiera, un puesto de bolsa en la República Dominicana, le van a pedir hasta las actas de nacimiento de sus tatarabuelos. Eso es si usted es dominicano. Ahora, si usted llega de Venezuela con un apellido que sea Santoro o algo por el estilo, en el Banco Central le van a dar de todo. Le dan tanto que estos señores andan con guardaespaldas. Y ustedes saben quiénes son esos guardaespaldas. Nada más y nada menos que oficiales de la policía y de las Fuerzas Armadas Dominicanas. O sea, yo conozco un señor, presidente de uno de estos bancos venezolanos, que llega a su oficina con 4 guardaespaldas y los 4 son oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, en esta situación es importante que los dominicanos y dominicanas digamos no a este tipo de comportamiento, porque después quienes pagan la consecuencia son los ahorrantes, aquellas personas que de buena fe van a un banquito de estos, llevan su dinero, sus 100,000 pesos que le dieron de liquidación, el dinero que le mandaron de Estados Unidos para que lo guarde ahí para comprar una casa, lo meten ahí, porque si aquel banco me está dando una tasa de 6%, 3%, 2%, este banco manejado por personeros de dudosa reputación, le ofrece un 5, le pueden ofrecer un 10, un 15, como hacía el Banco Peravia, porque al fin y al cabo, ellos lo que hacen es que con el dinero que usted lleva, se lo cogen, compran yates y villas, fuera de este país, por supuesto, y con eso mismo le van pagando los intereses. Cuando ya el dinero se acaba, porque no hay de dónde pagar intereses, entonces salen huyendo. Y la fiscal del distrito, como hizo con Santoro, sencillamente deja que esos señores salgan huyendo y después viene el bulto de una orden de captura internacional a través de la Interpol, porque saben que no se va a ejecutar. La fiscal tenía en sus manos, para terminar ese tema, una querella donde ahorrantes del Banco Peravia le presentaron unos certificados y esos señores no lo querían ahorrar. Entonces la fiscal toma en sus manos la querella y la archiva bajo el alegato de que los certificados que le llevaron eran falsos. Pero si usted es el Ministerio Público y la apoderan de la comisión de un delito, que es la estafa, en este caso la estafa, y usted investigando la estafa se encuentra con un delito mayor, que es la falsificación, ¿cómo usted como Ministerio Público entonces toma esta querella y le dice al ciudadano, no, usted me trajo manzana y yo lo que sé contar es pera? Si usted me trae 5 peras yo se la cuento, pero usted me trajo manzana. No, a usted le llevaron la denuncia de un delito de estafa por estos certificados y usted al pedirle información a la Superintendencia de Bancos se dio cuenta de que la Superintendencia de Bancos certifica que esos certificados eran falsos, es decir, hubo falsificación de documentos. Entonces ella dice, no, a mí me apoderaron para investigar una estafa y como aquí lo que hay es falsificación de documentos, yo absolutamente nada puedo hacer.
entonces engavetó la querella y los ejecutivos del Banco Peravia huyeron por el lado derecho, porque lo dejamos que se fueran. Y así ocurrieron los hechos. Entonces vamos a mantener ojo avisor con este tema de los bancos, financieras, puestos de bolsa que aparecen de la noche a la mañana, sobre todo de estos extranjeros, golondrinas, aves de paso, que vienen a la República Dominicana porque piensan que todavía tenemos alguna pluma en la cabeza. Siga con Panorama Económico. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center número 39 o contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Seguimos en Panorama Económico y ahora nos vamos a nuestro contacto con el Cibao, donde tenemos a Radamés García, economista catedrático universitario, para que compartamos un poco su visión desde esa productiva región de la República Dominicana. Buenos días, Radamés. Buenos días, Fran, y buenos días a todos los amigos y amigas televidentes de Panorama Económico. Este es el verdadero panorama. Exactamente, vamos a ver si podemos reflexionar sobre los temas sustantivos de la contemporaneidad económica. ¿Qué tenemos hoy, Radamés? Bueno, tú sabes que el pasado jueves un grupo de instituciones y personalidades de la provincia Peravia y de otros lugares del país, pues solicitaron al Tribunal Superior Administrativo mediante un recurso de lo que han denominado un recurso de amparo ambiental preventivo, que ordene detener la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina. Ellos argumentan que esas plantas son altamente contaminantes y sugieren detener su construcción o por lo menos sustituir el carbón por gas natural como combustible para que estas plantas sean menos contaminantes. Una cantidad enorme de instituciones ambientalistas, entre ellos el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, la Asociación de Profesionales y Técnicos de Catalina, la Federación de Campesinos Vanilejos, la Junta de Vecinos de Sainaguá, Junta de Vecinos Heriberto Lugo Catalina, en fin. Pues, como podemos observar, hay dos problemas fundamentales en este país, que son la energía eléctrica y el agua. Porque son, sin lugar a dudas, dos prerequisitos fundamentales para el desarrollo de cualquier país, ¿verdad? Para el desarrollo económico y humano, ¿no? Entonces, estas plantas cuyo objetivo es tratar de enfrentar el serio problema energético de la República Dominicana, es decir, tener una mayor oferta de energía eléctrica, pues confronta muchas dificultades. Bueno, como sabemos, hay dificultades de financiamiento por los problemas legales que confronta la Odebrecht, que es la que está construyendo esta planta a carbón en Punta Catalina, y ahora pues todo este movimiento social, ecologista, de grupos económicos que impugnan la construcción de esta planta. Yo pienso que ellos están aprovechando el ambiente mundial que hay con la Conferencia Mundial del Cambio Climático que se está efectuando en París y que la atención del mundo
está en este momento de cómo la humanidad podrá detener la contaminación ambiental, que sabemos que la República Dominicana está entre los 10 países más vulnerables al cambio climático. Incluso el presidente en su discurso así lo señaló y dijo que el problema de la República Dominicana es un problema de supervivencia, porque somos uno de los países más vulnerables al cambio climático. De manera que vemos cómo un problema de carácter económico se asocia a un asunto de carácter ambiental. De manera que veremos a ver cómo se puede resolver este asunto. Además, que en un momento en que en todos los países del mundo, sobre todo los países desarrollados, están prohibiendo las plantas carbón o la están cerrando, en la República Dominicana estamos construyendo 2 plantas a carbón que los ambientalistas consideran altamente contaminantes en el país. De manera que es una situación que se ha creado adicional a los problemas que ya tenían estas plantas por los problemas de financiamiento internacional, es decir, los problemas jurídicos, los problemas legales, pues ha llevado que tanto el financiamiento brasileño como europeo se haya paralizado. Y bueno, esto agrega un ingrediente más a estas plantas de carbón de Punta Catalina. Hay que decir, Radamés, que estos grupos ambientalistas y otros de la sociedad que ahora están elevando este recurso de amparo preventivo en contra de la construcción a carbón de las plantas de Punta Catalina, lo están haciendo desde el inicio de este proyecto, es decir, han usado diferentes métodos para protestar contra la construcción de estas plantas. También hay que poner en contexto que nosotros, y sé que tú también, Radamés, somos partidarios, sí, de que el Estado pueda invertir en la construcción de plantas para generación de energía barata. Es decir, hacemos esta aclaración para que no se confunda sobre el hecho de que estemos haciendo causa común con sectores que tradicionalmente se oponen a que el Estado genere su propia electricidad, porque a ellos les conviene mantener el monopolio de la producción energética y así poder poner los precios como les da la gana. Dicho esto, también hay que decir, Radamés, que existen precedentes respecto a las demandas que están haciendo estos grupos ambientalistas y de la sociedad civil, porque los que ellos están diciendo es que debe respetarse el derecho colectivo, que es el derecho ambiental. En la Constitución de la República y en los tratados internacionales, el derecho a un ambiente sano se considera un derecho colectivo, mientras que construir una planta a carbón o mediante cualquier combustible, sea del Estado o no, se considera un derecho individual, exclusivo, ya sea del sector privado, del inversionista o del Estado que la está construyendo. Es decir, el derecho ambiental que reivindican estos grupos sociales está por encima, constitucionalmente hablando, y en los tratados internacionales, al derecho individual de la libre empresa. Si fuera a conocerse el caso, por ejemplo, una corte internacional, de hecho, los derechos ambientales que están reivindicando estos grupos serían puestos por encima, por supremacía, a estas necesidades de generación energética que tiene el Estado incluso, o la necesidad que tiene una empresa privada de producir dinero con la construcción de estas plantas. Sí, es muy buena la aclaración que tú haces, yo la comparto. Nosotros siempre hemos creído que el Estado tiene que jugar un papel regulador en el sector eléctrico y por tanto el Estado, la generación eléctrica debería ser compartida por el sector público y el sector privado. Eso le daría más flexibilidad al sector público para manejar el tema eléctrico. Como sabemos, en este momento la oferta eléctrica está en mano privada, la generación eléctrica, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo en que el Estado también participe en la generación eléctrica junto con el sector privado, de manera que no tengamos una suerte de oligopolio, que es lo que hay actualmente en la generación eléctrica. Los oligopolios sabemos que cuando actúan concertados se convierten en la práctica en un monopolio o en un cartel, ¿no? En economía eso se estudia
de manera muy clara. Sí, por eso se habla del cartel de los generadores. Exactamente. Entonces, estoy de acuerdo con lo que tú señalas, en el sentido de que estamos de acuerdo que el Estado genere también energía eléctrica, eso le da mayor flexibilidad, mayor capacidad de operar y de maniobra para actuar en el sector energético y negociar con el sector privado. O sea que estamos de acuerdo en eso. Ahora bien, el tema es, desde hace ya, este es un tema que no viene desde ahora, sino que tiene ya por lo menos 2 años, ¿verdad? O más de debate sobre si debía construirse una planta, 2 plantas a carbón o 2 plantas de gas natural, ¿no? Que es un combustible menos contaminante. De manera que vamos a ver, lo que quiero señalar es que esto evidentemente podría ser un ingrediente adicional al problema que ya tiene la construcción de estas 2 plantas con el tema jurídico que se ha presentado en Brasil con las demandas legales que hay contra la Odebrecht, que es quien construye estas 2 plantas a carbón. Hay que decir también, Radamés, que ciertamente si el país hubiera sido consultado, no se emprende la construcción de estas 2 plantas a carbón, porque aunque es el combustible más barato para generar electricidad en este momento, es el más contaminante. También hay que decir que en el caso de las 2 plantas a carbón de Punta Catalina, se está utilizando la tecnología de punta, es decir, la menos contaminante. Pero si hubiéramos hecho 2 plantas a gas natural, hubiéramos producido la misma cantidad de energía con iguales costos de producción. Porque una de las cosas que se ha anunciado es de que el kilovatio instalado de plantas a carbón va a salir sobrevaluado. Entonces, plantas similares fueron construidas en Honduras por 698 millones de dólares. Nosotros nos están costando 2.000 millones de dólares. Ese otro expediente que vamos a tener que desmenuzar puntito a puntito en su momento. El otro elemento es que el Estado es socio del sector privado en la generación eléctrica porque tiene el 50% de las acciones en Eje Jaina, Eje Itabo y tiene otras sociedades con el sector privado. Y esto no ha representado en términos reales ningún beneficio para el Estado Dominicano en lo que tiene que ver con su posibilidad de negociar una tarifa energética más barata para llevarla a la población. Así es, así es. O sea que eso es bueno delindar bien claro nuestra posición al respecto. Estamos de acuerdo en una mayor participación del Estado en todo este proceso, claro, con una justa participación del sector privado, pero donde el Estado tenga un papel regulador que permita energía eléctrica, que es la gran meta, a bajo precio y de calidad, ¿no? De manera que contribuya a la competitividad de la economía dominicana, porque ya como hemos hablado en otros programas, la energía eléctrica cara y deficiente es un factor, es un obstáculo formidable para la competitividad de la economía dominicana. De manera que por eso insisto, la energía eléctrica y el agua deben ser 2 elementos clave, estratégicos, en cualquier proyecto de nación que se construya en este país. Todo el sector eléctrico vamos a tener que seguir desmenuzándolo porque son muchos elementos que tenemos que ir poniendo punto por punto para que la gente conozca de qué estamos hablando, para que la gente vea, por ejemplo, qué va a ocurrir después que estén las plantas a carbón funcionando, que la gente sepa si eso va a traducirse en una mejoría del servicio. Es decir, todos esos elementos los vamos a seguir dilucidando para que tengamos una idea más clara de si ciertamente el gobierno nos ha metido en un proyecto viable o en un callejón sin salida. Radamés, gracias de nuevo por este contacto desde hoy. Cómo no, gracias a ti, Frank. Un saludo a los amigos y amigas televidentes. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con Panorama Económico. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE.
Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center número 39 o contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Gracias por seguir ahí con Panorama Económico. Tengo en mis manos algo realmente alarmante. ¿De qué se trata? Bueno, tengo el reporte obtenido por Panorama Económico en el Ministerio de Industria y Comercio de la cantidad de galones de combustibles subsidiados por el Estado a los dueños del país. ¿Quiénes son los dueños del país? Los sindicatos del transporte, los empresarios del transporte que permanentemente chantajean a los partidos políticos cuando están en campaña y los siguen chantajeando una vez están en el gobierno. En este reporte, cortado al 26 de junio 2015, tenemos que el Estado Dominicano le ha regalado a estos señores, llámese Juan Uvieres, el de Unatrafin, que está preso ahora por pertenecer supuestamente a una banda de sicarios, a la Federación de Transporte Unificado FENTRAUN, a la gente de Fenatrado, que son los camioneros, a Conatra, que es de Antonio Marte, a la Unión de Propietarios de Autobuses, y así a un conjunto de sindicatos choferiles. El Estado Dominicano les ha regalado en este tiempo 9.572 millones de pesos en combustible sin pagar impuestos. Óigalo bien, del dinero suyo y mío, del que me sacan de los bolsillos todos los meses a través del ITEVI, o al que le sacan a las empresas a través del pago de los anticipos y de la utilidad de la empresa, que era un 29% y fue bajando, ahora está en 27% y después va a ser el 25%, de ese dinero que la DGI como un policía le saca a la gente a Camán todos los meses, todo el año, el dinero que usted paga cuando transfiere un vehículo, cuando compra una casa, cuando va al banco a hacer una transacción, el 10% que le retienen cuando usted abre un certificado financiero con el dinero de su pensión o de una liquidación, o sencillamente cuando usted emite un cheque que le cobran el 0.15 por cada movimiento de ese dinero en el sistema. De ese dinero suyo y mío, el Estado Dominicano le ha regalado a estos señores más de 9.000 millones de pesos. Mientras eso ocurre, esta semana en un hospital de Asua se fueron a la huelga porque no hay 30 millones de pesos para terminar de equiparlo y comprar medicamentos. Mientras eso ocurre, los médicos están ganando en los hospitales públicos 25.000 y 30.000 pesos de sueldo después de haber pasado 5, 7 años en una universidad quemándose las pestañas y después de 3 o 4 años en una especialidad. Mientras eso ocurre, tenemos que un periodista gana 25.000 pesos y tiene que tener 3 y 4 trabajos para poder pagar el colegio de sus hijos. O ese mismo periodista tiene que emplearse en relaciones públicas y prensa. ¿Usted sabe de quién? Del señor de Unatrafin, que hoy está acusado de ser el jefe de una banda de sicarios. Entonces, si vemos el caso de Unatrafin, para que usted vea de qué estamos hablando, de la desvergüenza de este Estado, ese señor ha recibido 1.200.000 galones de gasoil subsidiados por el Estado Dominicano.
1.200.000 galones de gasoil subsidiados por el Estado. Con razón, ese señor puede pagar periodistas, ex jueces, policías, y puede pagar abogados, y puede hacer todo tipo de fechoría, porque si a mí me dieran 1.200.000 galones de gasoil, pues sencillamente yo no tengo que trabajar más. Pero igual es el caso de Juan Uvieres, al que le han entregado una cantidad extraordinaria de galones de combustible subsidiado. Entonces, ¿qué justifica a estas alturas que el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, usted, señor presidente Danilo Medina, mantenga este irritante y desvergonzado privilegio a estos señores del transporte, a estos chantajistas del transporte, a estos camioneros chantajistas que cuando el sector privado no se somete a sus voluntades, cuando el sector privado quiere contratar a la libre el servicio de transporte para su mercancía, atraviesan los camiones en medio de la carretera y la AME lo que hace es cruzarse de brazos. ¿Cómo usted, señor presidente, un presidente con la honorabilidad suya, con el perfil, con el nivel de aceptación que tiene la población, con el nivel de respaldo, el respeto que usted se ha ganado en la población, mantiene una situación de desvergüenza como esta? Pensábamos ya que a estas alturas usted iba a mandar la M a estos señores del transporte y le iba a quitar ese subsidio, porque sencillamente no se justifica. Por eso Juan Uvieres, con ese dinero, quiere tener un partido político. Por eso Antonio Marte quiere tener un partido político, porque vaya, está subsidiado por el Estado Dominicano, sin necesidad de que lo subsidie la Junta Central Electoral. Y usted, señor ministro de Industria y Comercio, mantener este subsidio y usted respaldar o a convencer al presidente de la República de que mantenga este privilegio a estos señores del transporte, lo hace tan desvergonzado como a estos señores que reciben el subsidio. Y usted no debería permitir como funcionario que su presidente reciba como consejo mantener estos subsidios, porque sencillamente le están robando el dinero a la población dominicana para entregársela a estos señores. Y la gente tiene que empoderarse y reclamar por las vías que sea necesario que termine esta vagabundería. Esto debe terminar. No podemos llegar a un próximo gobierno subsidiando a estos señores del transporte, que ustedes saben cuál es su comportamiento. Continúe con Panorama Económico. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center, número 39. O contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Gracias por estar con nosotros. Esto ha sido todo por hoy. Le invitamos a que nos sigan en nuestro próximo programa, sábado a las 10 de la mañana, aquí por Coral 39. Nos vemos el próximo sábado con más contenido interesante en Panorama Económico. Información para cambiar tu vida.